Cuando las sentencias causan ejecutoria, se debe proceder a su ejecución. El juez señala al condenado en un término improrrogable de 5 días para que cumpla voluntariamente con la misma. La ejecución solo procede sobre cantidades líquidas. Si no lo es, deberá de iniciar el proceso de ejecución con una liquidación de los conceptos que fueron el motivo de la condena. Si el condenado no cumple voluntariamente con la condena impuesta, el juez deberá de ordenar el embargo de bienes y después el remate de los mismos en los términos que la ley establece. El término de ejecución de una sentencia es de 10 años que empiezan a contar desde el día en que se venció el término judicial para el cumplimiento voluntario del demandado. Contra la ejecución de la sentencia y convenios judiciales no se admitirá más de un recurso ni la excepción del pago si la ejecución se pide dentro de los 180 días. Cuando ya haya transcurrido el término, pero que no haya pasado más de un año, se podrá admitir la transacción, compensación y compromiso en árbitro. Al contrario, si ya pasó el año, solo se admitirá la novación, la espera y cualquier otro arreglo que modifique la obligación, como la falsedad de un instrumento. El embargo es la retención por el Poder Judicial de un bien que le pertenezca a una persona que es la denominada deudor. Esto para asegurar la satisfacción de una deuda, el pago de las costas judiciales o el pago de la responsabilidad derivada de un delito. Esto se toma como medida preventiva que es dispuesta judicialmente para evitar que lo venda o regale cuando exista una obligación que no fue cumplida, ya sea por un hecho lícito o ilícito. El embargo, para que pueda proceder, es necesario que se decrete el auto de ejecución que tendrá la fuerza de mandamiento en forma. Se necesita que para que tome efecto previamente el actuario requiera el pago al deudor y no verifique el mismo en el acto de la diligencia. Siempre nos debemos de basar en el orden del artículo 530 del Código Procesal Civil, que menciona: el derecho a designar los bienes que han de embargarse corresponde al deudor, y solo que éste se rehúse a hacerlo o que esté ausente podrá ejercerlo el actor o su representante, pero siempre sujetándose al siguiente orden. 1. Los bienes consignados como garantía de la obligación que reclama. 2. Dinero. 3. Créditos realizables en el acto. 4. Alhajas. 5. Frutos y rentas de toda especie. 6. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores. 7. Bienes raíces. 8. Sueldos o comisiones. Y 9. Créditos. El artículo 538 del Código Procesal Civil establece que no es posible ni factible embargar los bienes tales como los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, el hecho cotidiano, los vestidos y muebles, instrumentos, aparatos y útiles que son para el oficio o arte, maquinaria, instrumentos y animales, libros, aparatos, instrumentos y útiles del estudio liberal, armas y caballos que los militares en servicio usen, efectos, maquinaria e instrumentos de las negociaciones mercantiles o industriales, mieses antes de ser cosechadas, el derecho de usufructo con las limitaciones que la ley establece, los derechos de uso y de habitación, las servidumbres, la renta vitalicia, sueldos y salarios de los trabajadores, ejidos de los pueblos y parcela individual y los demás bienes que prevenga la ley. Cuando se embargue un bien inmueble se debe de mencionar las características para su identificación y descripción y también solicitar se corra nota en el registro público de la propiedad, tanto en la inscripción y o folio asignado para tal efecto, ya que de lo contrario no surtirá consecuencias de derecho, debiéndose librar para tal efecto por duplicado la copia certificada de la diligencia de embargo, porque uno de los ejemplares se registra ante la oficina registral y el otro se anexará en autos. Al embargar los bienes muebles se debe de describir en la diligencia de embargo y se designará a un depositario judicial para que después se requiera el depositario por entrega de los bienes. El remate es una venta judicial que, conforme a la ley, deberá de hacerse en subasta o en almoneda pública. Se lleva a cabo en el juzgado ante el juez competente para la ejecución. El embargo de bien inmueble no procederá sin que exista previamente un certificado de libertad o gravamen expedido por el registro público de la propiedad de los últimos 10 años para efecto de que, si aparecen más acreedores, puedan ser citados a la audiencia de remate. Es de suma importancia el llevar a cabo el evalúo de bienes inmuebles y muebles que se mencionan en el artículo 564 para que se pueda sacar el remate.
se menciona que el ejecutante solicitará la designación de un valador que tiene que ser nombrado por el juez de la lista, que es oficial de peritos. Después de un plazo de 5 días, el juez prevendrá el escrito de aceptación e indicar sus honorarios. Una vez que el ejecutante exhiba el importe, el juez requerirá al perito para que dentro de 10 días rinda el avalúo correspondiente. Si el depósito se hizo oportunamente, el juez nombrará al valuador respectivo de quienes figuren de la lista del Supremo Tribunal de Justicia, entre otras mencionadas. Cuando se ha llevado a cabo el remate, deberá de aprobarse el mismo para que surta los efectos que corresponden. Para poder formar parte de la subasta pública, deberán los postores presentar por escrito su postura y consignar previamente una cantidad igual, por lo menos del 10% de la postura legal. Debe ser basada en el artículo 571 del Código Procesal Civil. La postura deberá contener 1. Las generales del postor, 2. El precio que se ofrezca por la finca y la forma de cubrirlo, 3. El interés que deba causar la suma que se queda reconociendo, 4. La sumisión al juez que practica el remate para que haga cumplir el contrato, y 5. La constancia de haberse hecho el depósito a que se refiere el artículo 569. Cuando se programe el remate a la hora señalada, dará inicio pasando lista de los postores y revisando su postura, aprobando la que cumpla los requisitos antes mencionados y desechando las que no. Después se declarará que se procederá al remate y ya no se admitirán nuevos postores. Posteriormente, cuando sean calificadas de buenas posturas, se dará lectura de las mismas en voz alta para que los postores puedan mejorarla. Si hay varias posturas, el juez va a decidir cuál será la procedente. Después de la declaración de la postura preferente, el juez tiene que preguntar si la mejoran alguno de los postores, gozando de un término de 5 minutos para tal efecto, y así sucesivamente hasta que no se mejore la última propuesta. Dentro de los 3 días siguientes al que hubiese quedado fincado el remate, el juez de oficio tiene que revisar el procedimiento de ejecución y dictará un auto aprobando o no el remate. Las segundas y posteriores subastas se mandarán a anunciar solo con la publicación de un edicto y el remate se celebrará en la misma forma señalada. Y en caso de no existir postores, cada remate se reducirá en un 10% hasta solicitar la adjudicación que corresponda. Cuando el juez apruebe el remate en caso de bienes inmuebles, deberá de otorgar la escritura de adjudicación y una vez que le es puesta a su disposición, ordenará el desalojo y la puesta en posesión del ejecutante o adjudicante del inmueble respectivo.